Resulta que en las últimas horas el Parlamento de Crimea, que es una región autónoma de Ucrania, la península que está en el sur del país, ha dicho que va a convocar un referendo para el 16 de marzo para preguntarles a los ciudadanos, que en el 60% de los cuales son de origen ruso, si quieren que la península de Crimea se integre a la Federación Rusa, a Rusia. Eso fue lo que ocurrió. Posteriormente, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ayer, en un discurso en la Casa Blanca, una intervención muy breve, dijo que ese referendo debería contar con la aprobación del gobierno central de Ucrania, no solamente de los señores del Parlamento de Crimea, que por lo tanto el referendo es ilegal, que va contra la legislación internacional y que estamos en el año 2014 y que está redibujando fronteras entre países es una cosa que ya ocurrió hace mucho tiempo. Ha habido críticas al presidente Barack Obama por parte, por ejemplo, de columnistas como Charles Krauthammer en el Washington Post, que lo tilda de hombre débil, y la revista The Economist, que trae una carátula titulada Putin o el Kremlin tiene secuestrada a Ucrania, pide sanciones fuertes. Es verdad que lo que ha pedido el Economist en el sentido de retirar las visas a algunos líderes rusos o ucranianos, ya lo hizo el presidente Barack Obama ayer, pero la pregunta ¿es suficiente la reacción de Obama o se está quedando corto? Yo creo que es importante mirar todos estos hechos de manera más comprensiva, más amplia. Lo que está pasando ahora en Ucrania es el último capítulo que ha empezado con Irán, con Siria, con NSA, con lo de Snowden, y siempre hay esta participación negativa o no constructiva en el sistema mundial de Rusia. Estados Unidos va a tener que responder de manera bilateral. Yo creo que ahora se está poniendo más difícil porque no le tiene el mismo respeto Putin a Obama o el respeto debido a Obama. Y creo que ahora las sanciones se están quedando un poquito cortas. Creo que va a tener que haber una respuesta más multilateral, contundente en cuanto a lo que está pasando, porque esto no va a parar. El próximo país puede ser Bielorrusia. Mucha gente está empezando a hablar sobre eso. Los chinos también están apoyando lo que está haciendo Rusia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los chinos y Taiwán? Entonces, hay un ámbito que esto representa que es mucho mayor a lo que se está viendo solamente con la situación en Ucrania. Está este referendo, como dice la revista The Economist, en este editorial publicado hoy, y que tiene esta carátula, está convocándose a un referendo que, según dice el Economist, tiene en la mira, o está en la mira de un Kalashnikov, de un fusil ruso. Sí, hace una semana platicábamos la forma en que Putin había decidido iniciar este proceso de anexión de forma soterrada, encubierta, enviando a tropas. Y hoy Crimea ha amanecido prácticamente rodeada, bloqueada. Han hundido de manera subrepticia los buques que tenían frente a las costas. Estamos asistiendo a un proceso de anexión de facto y sin que se haya producido un solo tiro. Eso es lo más interesante y fascinante. Hay mucha gente que está esperando, bueno, pero ¿a qué horas inician los disparos, no? ¿A qué horas viene todo el primer muerto? Y lo increíble del caso es que Vladimir Putin en estos 7 días ha conseguido anexarse prácticamente Crimea sin disparar un solo tiro. Y este mismo viernes hay una delegación de parlamentarios de Crimea que han sido recibidos por la Duma rusa, les han dado la bendición para el proceso del referéndum que va a ser el próximo 16 de marzo. Y yo creo que es interesante, fascinante la estrategia que ha seguido Putin. Y tratando, si me permites, contestar a la pregunta que le haces a Carl sobre hasta qué punto Obama se ha equivocado. Yo creo que hay que ser un poco justos con Obama, ¿no? Yo creo que Obama está librando 3 guerras al mismo tiempo. Tienes por un lado la guerra que está librando con Putin, la guerra que está librando con los republicanos en el Congreso y la guerra que está librando con sus aliados europeos. Esta misma semana a mí me comentaba un alto funcionario alemán la forma en que Angela Merkel enfureció luego de que se enteró que Obama había filtrado a la prensa el contenido de la conversación en la que ella le había confesado
porque sentía que Vladimir Putin había perdido contacto con la realidad. Cuando se enteró Angela Merkel de que la Casa Blanca había filtrado esto, enfureció. ¿Por qué? Porque Angela Merkel lo último que quiere es enemistarse aún más con Vladimir Putin, porque ella sigue siendo al final del día el principal interlocutor de la Unión Europea y quizá el más útil aliado de Washington. Eva Saiz dice además en la revista The Economist que lo peligroso de todo esto es que la lógica que está aplicando Vladimir Putin, en el sentido de que él dijo que se reservaba el derecho a usar la fuerza para proteger a la minoría rusa dentro de Ucrania, es la misma lógica que empleó Adolfo Hitler en los años 30 para invadir una serie de países. ¿Es válida la comparación? Bueno, esa comparación la hizo un poco similar Hillary Clinton hace unos días y tuvo un poco que echar marcha atrás. Hombre, es un símil, pero yo creo que aquí el problema, hablabas de que no se ha lanzado ningún tiro. Creo que esa hasta ahora es casi la mejor noticia y el problema aquí es hasta qué punto Putin verdaderamente controla la situación, porque ¿quién nos asegura que de repente un gorila ucraniano, uno de estos voluntarios, lanza un tiro y los otros contestan? ¿Verdaderamente Putin controla bien la situación que ocurre en Ucrania? Yo creo que ese es el problema. Cuando una persona lleva tanto tiempo en el poder y alrededor la gente no le puede asesorar bien o decirle igual te estás equivocando, quizás allí él puede perder la perspectiva. Y luego en cuanto a las sanciones de Obama, yo creo que Estados Unidos solo no puede hacer nada, necesita de la Unión Europea y en este problema está la dependencia del gas y también quizás la política un poco alemana, que es mejor tener a Rusia como socio porque nos garantiza seguridad y tranquilidad. Pero sí que es cierto que yo creo que estas sanciones a largo plazo, medio largo plazo, quizás sí funcionen porque Rusia finalmente está en la economía global. Tiene una economía que no es ni tan potente como la europea ni tampoco como la de Estados Unidos. Él tiene que exportar bienes. En principio se beneficia sobre todo del gas, del petróleo, pero también por otra parte está Estados Unidos, que puede tener un superávit del gas y ahí puede jugar también un papel. O sea que Putin ahora parece que sí que tiene la sartén por el mango, o tiene la situación como controlada, pero quizás a medio y largo plazo los propios rusos y los empresarios van a darse cuenta que la situación no es buena. Quizás al final, obviamente a corto plazo las sanciones no parece que vayan a afectar y no están afectándole, pero quizás si se deja tiempo. Claro. Y bueno, yo creo que ese es el cambio. El cambio es que Barack Obama no puede hacer esto solo. Y antes se podía hacer esto solo. Antes el poderío de Estados Unidos podía llevar a cabo a un acuerdo. Y eso no se está viendo ahora. La otra cosa es que con Alemania, en particular lo que dijiste tú, Alemania depende de energía rusa. Esta es la carta que tiene Putin. Y yo creo que Putin está entrando a esta situación sabiendo bien lo que tiene y lo que no tiene. Y creo que sabe que Obama no va a poder llevar a cabo una solución sin la Comunidad Europea. Y la Comunidad Europea, y como lo que salió, la respuesta de los ingleses, del Stock Exchange inglés, cuando querían hacer sanciones, los ingleses dijeron no podemos hacer eso. Entonces, Obama está en una situación muy difícil y, a mi parecer, no tiene la manera que podían hacer las cosas antes. Reagan, aún Clinton, solamente con el poderío de Estados Unidos, sacar ¿cómo se llama? Un resultado apropiado. No puede hacerlo solo, tiene que hacerlo con otros países. Muy es injusta la oposición republicana aquí en Estados Unidos al criticar a Obama. Paul Ryan, el presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara y ex candidato a la vicepresidencia de Mitt Romney en las elecciones pasadas, derrotado por supuesto, dice que lo que pasa con Obama es que no tiene ningún liderazgo, que ha dejado un vacío y que por supuesto eso invita a la agresión. Y por otro lado, Bobby Jindal, el gobernador republicano del estado de Luisiana, ha dicho, me he pasado mucho tiempo tratando de comprobar que Obama es un presidente incompetente, pero que el más incompetente de la historia ha sido Jimmy Carter, y dice, pero ahora tengo que pedirle perdón a Carter, pedirle excusas a Carter, porque el más incompetente es Obama. ¿Eso es una exageración, una injusticia? Todo es válido en un año electoral y en este momento los republicanos están en campaña y les queda muy fácil criticar a Obama. Eso le conviene a los republicanos y a Vladimir Putin, las críticas de Obama como débil. Lo que pasa es que lo que los republicanos no ven, sí lo ve Vladimir Putin, y es una gran oportunidad para restablecer la gloria del imperio ruso y otra vez restablecer sus ambiciones expansionistas, porque ve a Estados Unidos
con unos poderes limitados. Ni los republicanos más guerreros están de acuerdo con mandar tropas en este momento a Ucrania. Ve unas limitaciones a las sanciones económicas que puede hacer. Estados Unidos ha anunciado una ronda de sanciones y unos decretos restringiendo las visas de algunos ucranianos y algunos rusos. Se esperan otra tanda de sanciones, pero más allá realmente no puede ir. Putin ha visto a una Europa dividida con respecto a Rusia, donde Europa Oriental está mucho más inclinada a actuar con fuerza. Europa Occidental tiene intereses económicos importantes, ha visto un gran aliado silencioso o no tan silencioso en China y está aprovechando al máximo este momento. Quizás la respuesta a Putin se la den los mismos habitantes de Crimea, que a pesar de que los rusos son en su mayoría, son la mayoría de la población, no todos están de acuerdo con un referendo separatista. Realmente está dividido el voto entre generaciones, según dicen los analistas, y el resto de la población son ucranianos y son los tártaros que viven en esa zona. Entonces es posible que la misma respuesta a la negativa de anexar esta zona de Ucrania la den los mismos habitantes de Crimea.